Seguramente a usted le pasa como a mí, que cuando le hablan de héroes, su imaginación lo lleva a hombres del pasado, a gestas por la libertad, donde montados en caballo y con espadas en la mano se libraron las más feroces batallas. Por eso, cuando me dicen hace años que existen 5 hombres cubanos ellos, presos ellos, y a quienes en su país se les denomina como héroes, sus imágenes se chocan con esa historia que tenemos en la mente. Y es que su historia es digna de una película. De hecho, hace poco realmente un reconocido escritor brasileño, Fernando Moraes, hizo un libro sobre esos 5 hombres de los cuales les estoy hablando y le tituló Los últimos soldados de la Guerra Fría. Hoy estamos con uno de esos soldados o con uno de esos héroes. Estamos en Cruce de Palabras con René González. Bienvenido, René, a una vez más a Telesur, a nuestro programa, en este caso a Cruce de Palabras. Muchas gracias, Patricia, por invitarme y un abrazo a través de ustedes a la teleaudiencia de Telesur. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué es eso de ser un héroe? Bueno, yo diría que es, al menos de la forma en que lo vemos nosotros, una deferencia del pueblo cubano hacia una actitud que, en cierto modo, ellos consideran que representa sus valores, que representa la postura de mi pueblo durante 50 años de resistencia. Y bueno, lo tomamos como, obviamente, como primero un compromiso, lo tomamos con orgullo, pero también con humildad. Y no dejamos de reconocer que, bueno, en Cuba, según nuestra opinión, hay muchos héroes caminando por las calles. Pero bueno, hacemos lo mejor por representarlos a ellos y nos honra que nos consideren como tales. Es una carga, es una gran responsabilidad. ¿Lo fue durante todos estos años que usted estuvo en prisión o por el contrario, el ser denominado héroe para usted fue un impulso que le pueda explicar a la gran audiencia de Telesur que le permitió resistir durante todos esos años una injusta prisión? Yo diría que es un poco de todo eso. No sé, la palabra carga no me gusta mucho. Prefiero asumir la palabra de responsabilidad, la palabra de compromiso. Y obviamente también yo creo que sí, nos ayudó. Para nosotros fue un impulso, aunque obviamente para ganarnos ese título ya habíamos tenido que resistir durante más de 2 años, casi 3. Las presiones del gobierno norteamericano, un encarcelamiento cruel en el que ellos utilizaron todo su poder para quebrar nuestra voluntad. No lo lograron. Para nosotros ya desde antes de que se nos denominara como tales, resistir y enfrentarnos a tal abuso había sido, yo diría que parte de una batalla, ¿no? Hasta el momento en que fuimos arrestados, estábamos defendiendo a Cuba en una trinchera anónima, una trinchera silenciosa. Y bueno, se producen los arrestos y yo creo, de la forma en que lo vemos nosotros, la trinchera cambia. Y bueno, apelamos a nuestra moral, yo diría que la superioridad moral que teníamos sobre los fiscales, sobre todo, a nuestro patriotismo, al sentido de saber lo que estábamos haciendo y bueno, resistimos. Una vez que terminó el juicio, que se dio a conocer el caso públicamente y se hicieron más conocidos los hechos del mismo, bueno, pues se nos dio el título, la Asamblea Nacional de Cuba nos otorgó el título de Héroe de la República y como decía, lo asumimos como sí, como un compromiso, lo asumimos como un impulso y nada, con humildad. René, generalmente cuando a uno le cuentan las historias de los héroes, yo lo comentaba hace solo unos minutos, eso nos remite a historias del pasado y también solo nos remite a la gesta de ese hombre. En el caso particular de René González, esa condición de héroe está sin duda, supongo yo, relacionada también con lo que representó la actitud de su familia y con lo que representó también la actitud de su pueblo en todos estos años. O sea, de qué manera esa heroicidad está teñida también, escrita, tejida de lo que hicieron los suyos. Bueno, yo creo que las actitudes actuales siempre tienen una raíz en el pasado. Aunque obviamente no nos tocó a nosotros hacer lo que hicieron, digamos, los libertadores en el caso de Venezuela, los mambises en el caso de Cuba,
Yo creo que cada generación tiene sus retos y desde luego para enfrentarlos uno siempre tiene que absorber del pasado el sacrificio, el ejemplo que nos trae la historia y que bueno, parte de ese ejemplo también lo absorbemos a través de la educación familiar, del ejemplo de nuestros padres que a veces sin haber tenido que hacer lo mismo que hicieron aquellos hombres, nos muestran también la heroicidad cotidiana, la heroicidad esa de hacer lo correcto todos los días, porque para mí en realidad ser héroe no es más que eso, ¿no? Es hacer lo correcto todos los días, independientemente de las tentaciones en contrario. Y bueno, todo eso lo recibe uno como el legado familiar, como el legado histórico del país, de la patria. Y yo creo que bueno, a la hora de enfrentar un problema, una situación como la que enfrentamos nosotros, bueno, pues yo creo que todo eso sale, estaba ahí, uno lo tiene y sale. Y desde luego yo creo que esa herencia es parte de lo que uno asume en el momento en que, en nuestro caso, bueno, fuimos apresados y fuimos sometidos a las peores condiciones que el gobierno norteamericano pudo diseñar para romper nuestra voluntad. Y así lo hicimos. Pero bueno, como digo, creo que representamos la tradición no solamente de aquellos hombres, sino también la tradición de nuestra propia generación que fue a Angola, de esos mismos médicos que en este mismo momento están en toda América Latina, en África, cumpliendo misiones y también lo hacen como héroes, porque bueno, hay que ver en qué condiciones a veces un médico cubano va y se interna en lo más intrincado a brindar salud, a curar a los heridos, a los enfermos. Y eso también es heroicidad. Y yo creo que es parte de lo que uno es. Y también, como decía ahorita, es también parte del compromiso que uno tiene, ¿no? No solamente con la historia, sino con quienes en este momento están teniendo actitudes heroicas, tanto dentro como fuera de Cuba. Y así como lo vemos nosotros. Hemos hablado en este primer segmento de nuestro programa de lo que significa ser héroe en una situación como la que usted vivió, pero en el siguiente segmento vamos a contarle a nuestra audiencia en América Latina y el mundo exactamente qué fue lo que pasó. Quédese con nosotros, ya volvemos. Se dice que el tango se identifica con el sonido del bandoneón. Un instrumento que complementó el tango. El bandoneón yo creo que puede transmitir todo. Puede transmitir toda la ternura, puede transmitir toda la fuerza. Depende de lo que uno toca, de lo que uno siente en ese momento y de lo que uno quiere dar. Para mí es la continuación de mis manos. Tango, este sábado, solo por Telesur. Volvemos, estamos en Cruce de Palabras con René González y René, a nuestro programa llegan distintas preguntas, muchas, para cada uno de los invitados que convocamos a través de las redes sociales y particularmente del Twitter, que también ha sido una trinchera para muchos, para miles de hombres y de mujeres que en el mundo han conocido la causa de los 5. Una de estas preguntas la hace @MJ García y dice lo siguiente: ¿por qué los descubrieron? ¿Alguien los delató? Y a partir de esa pregunta yo le propongo que comencemos a contar qué fue lo que pasó. Bueno, la respuesta a la pregunta no la tengo. Es una incógnita para nosotros y no vale la pena aventurarse en ella porque yo no tengo la respuesta para ello. Básicamente, la historia nuestra es una historia un poco larga de contar. Habría que empezar por recordar que yo crecí en un país asediado por el terrorismo que se originaba en la Florida, en Miami.
Desde mi niñez recuerdo los hechos terroristas que ocurrían tanto en las costas de Cuba como dentro de la isla. En los inicios de la revolución, ocasionados por elementos que la CIA había preparado en todas las artes del terrorismo, y algunos de los cuales inclusive han dejado un rastro de sangre en la propia América Latina. Y bueno, podemos hablar particularmente de Venezuela, en el caso en que, bueno, todos recordamos la voladura del avión de Barbados que había despegado de Venezuela con 73 personas a bordo. Y bueno, nosotros crecimos en eso, crecimos en medio de esa historia, y cuando se nos pidió que protegiéramos al país de esos hechos, pues dimos el paso al frente, y es por eso que partimos hacia Estados Unidos para vincularnos a esas organizaciones terroristas y evitar el daño que se estaba haciendo a Cuba. ¿Cuál era el objetivo específico de esa misión, René? Bueno, había varios objetivos. Yo me involucré con varios grupos. El principal o el más conocido era el Hermanos al Rescate, que había sido fundado por un antiguo miembro de la Brigada 2506, la brigada que invadió a Cuba en Playa Girón. Y a raíz de los problemas económicos del país, crearon una operación que yo siempre he definido como una de las operaciones de guerra psicológica más inteligentes que se haya podido montar, basada en la historia, bueno, de los balseros que abandonaban el país, etcétera. Y a partir de ahí trataron de subvertir el orden en Cuba. Y bueno, en la medida en que este elemento de los balseros evolucionó y fue disminuyendo, pues se aventuraron en otras actividades de provocación directa allá dentro del territorio nacional, prepararon ciertos esquemas de terrorismo ya directamente. Me vinculé a otra organización que era el Partido Unidad Nacional Democrática, también dedicada a infiltraciones dentro de la isla. Asesinaron a algunos ciudadanos cubanos en los años en que yo estuve con ellos, y al mismo tiempo también se dedicaban al narcotráfico, porque ese es otro elemento también que ha estado por lo general vinculado al terrorismo anticastrista. Muchas veces se confunde el elemento del narcotráfico con el del terrorismo y nunca se sabe dónde empieza uno y termina el otro. Me vinculé a otro movimiento que se llamaba Democracia. Ellos usan esas palabras también a veces, ¿no? Como parte de su modus operandi, que en este caso también se dedicaba a actividades provocadoras en las costas de Cuba, fundado por otro terrorista que había pertenecido a Omega 7 y había estado vinculado anteriormente inclusive al asesinato de diplomáticos cubanos en Nueva York, e inclusive al asesinato de ciudadanos norteamericanos en Washington, en el caso en que fue volado Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, en Washington DC, con una norteamericana que era su ayudante. ¿Durante cuánto tiempo estuvo usted haciendo esas actividades, participando de ese conjunto de organizaciones, antes de ser descubierto? Sí, la misión mía cubrió el periodo entre 1990 y en 1998, cuando se producen los arrestos el 12 de septiembre, hizo este pasado 12 de septiembre 15 años. Cuando se producen los arrestos, René, a usted lo llevan a prisión, y hay un tiempo en el cual no se sabe mucho acerca de la situación de usted y de sus compañeros. Y yo quisiera preguntarle, a propósito de ese momento, si usted, cuando estaba en Estados Unidos, sabía que también había otros cubanos haciendo esta misma labor, si ustedes se conocieron desde Cuba, o usted supo de esos otros hombres a los cuales además hoy por hoy llama sus hermanos, en el momento ya después de la retención. Bueno, algunos de los detenidos los conocía, no muchos, 2 o 3 de ellos los conocía, porque bueno, trabajamos en la misma actividad juntos. Otros no tenía conocimiento de ellos. Yo creo que el cubano está acostumbrado a asumir que siempre habrá necesidad de infiltrar esas organizaciones mientras siga permitiéndose y apoyándose el terrorismo contra Cuba originado en Estados Unidos. Tal y como yo le decía a la jueza, a mí me gustaría que todos esos agentes pudieran regresar a Cuba y tener vidas productivas en este país, pero bueno, eso depende de que algún día el gobierno de los Estados Unidos renuncie a la subversión y al terrorismo como un arma para doblegar a Cuba y para imponernos sus condiciones. Yo no conocía a la mayoría de los compañeros que fueron apresados,
conocía, como decía anteriormente, a solo creo que un par de ellos. Pero bueno, siempre tuve la noción de que sí, de que esa necesidad de defender al país implicaba que otros compañeros estuvieran haciendo lo mismo. Desde el primer momento de su retención se escribe sobre eso. Yo quiero preguntarle a usted, parte de lo que siempre caracterizó su postura fue muchísima fortaleza y verticalidad ante la juez de su caso, que lo invitaba, ella y el sistema judicial estadounidense, a que usted denunciara al gobierno cubano, a que usted denunciara a sus otros compañeros, lo presionaron incluso con su familia. ¿Puede narrarnos esos primeros meses y digamos qué había dentro de usted que lo llevó a asumir también esa postura? Yo por lo general cuando se me pregunta esto prefiero definirlo en una palabra, y es la dignidad. La dignidad que es inherente al ser humano, o que debe serlo, y que te permite rebelarte contra la invitación a que te conviertas en un traidor, y peor aún a que mientas, porque bueno, no es solamente, no estamos hablando de un caso policial en que un agente del orden, que yo creo que cualquier país del mundo necesita agentes del orden, obviamente, y necesita personas que protejan a la sociedad. Pero no estamos hablando del caso típico en que un agente del orden viene y se te presenta y te demuestra con evidencia abrumadora que tú estás cometiendo un crimen y que bueno, que lo mejor que haces es aceptarlo, sino que estamos hablando de un caso en el que desde el primer día, por alguna razón oscura que a mí no me interesa determinar, quienes representaban al gobierno norteamericano acudieron al chantaje, acudieron a las presiones, acudieron al abuso, acudieron al uso de la familia como un medio para que nosotros nos doblegáramos, y sobre todo tenían como propósito el humillarnos hasta el punto de que tuviéramos que ir a mentir ante una corte para implicar a Cuba en crímenes que no cometió. Y bueno, para nosotros, más allá inclusive de este elemento de la dignidad personal, también está el hecho de que si tú estás defendiendo un país, si tú estás arriesgando tu vida para proteger a un país de la violencia y para proteger a un pueblo del terrorismo, no tiene ningún sentido que venga un fiscal que se comporte como un delincuente común o como un mafioso y te imponga el ir a un juez y mentir para que ese gobierno pueda hacer un expediente contra ese país que has estado protegiendo. Y entonces aquí confluyen ambas cosas, confluye el deber patriótico de defender a tu país y de no prestarte para mentir y que el gobierno norteamericano le abra un expediente a Cuba, y confluye también ese elemento con el elemento personal de tu dignidad, de que no hay ninguna razón para que una persona, por el simple hecho de que tiene la fuerza bruta a su favor, te pueda obligar a mentir y a humillarte. Ahora fíjese, René, casi un mes después de esa retención, le preguntan al entonces presidente Fidel Castro en Portugal, le pregunta a una periodista de la CNN, Lucía Newman, esto: señor presidente, como usted sabe, hace poco tiempo 10 cubano-americanos, personas de origen cubano, fueron arrestados en Florida acusados de ser espías para su gobierno. ¿Qué me puede decir al respecto? La respuesta es larga, pero lo primero que dice el comandante Fidel es: lo primero que me llamó la atención, y así lo denunciamos en Naciones Unidas, fue que resultaba asombroso que el país más espiador del mundo acusase de espionaje al país más espiado del mundo. ¿Usted supo en ese momento de esta declaración del presidente Fidel? Sí, supimos la declaración. Creo que la escuchamos en el radio, porque en esa época no teníamos la posibilidad, estábamos en las celdas de castigo y no teníamos las posibilidades de ver la televisión, pero de alguna forma sí nos llegó esa declaración. Después de esta respuesta vamos a una nueva pausa. Estamos hoy en Cruce de Palabras con René González, uno de los 5 héroes cubanos que nos ha dado esta entrevista exclusiva. En minutos regresamos con mucho más de esta, su historia. Le brindamos cada detalle.
detalle de los hechos que son noticia en el mundo. Apoyados en nuestro equipo periodístico y la más extensa red de corresponsales y colaboradores, llegamos a donde nadie llega. Para mantenerlo informado acerca de la realidad de nuestros pueblos. Telesur Noticias, todos los días, solo por Telesur. René González es nuestro invitado hoy en Cruce de Palabras. Estuvo 13 años en prisión. René, ¿cómo de alguna manera usted describiría, en pocas palabras, se dice muy rápido, pero vivirlo debió haber sido muy intenso, esos años de su vida, hoy ya en libertad en su país, en Cuba? Sí, intensos fueron, no se puede negar. Yo creo que es una descripción aceptada. Fue intensa la lucha de los 3 primeros años, la preparación para el juicio. Fue también un momento en que nos hermanamos mucho, en que nos convertimos en uno solo. Fue intenso, fue interesante, pero para nosotros, como decía anteriormente, yo creo que se trató sencillamente de un cambio de trinchera. Y así lo asumimos. Nosotros siempre supimos que tanto en el juicio como en la cárcel estábamos representando a Cuba, a su pueblo, a su proyecto social, al socialismo que estamos tratando de construir en Cuba, que estábamos representando esa historia a la que nos referíamos antes, y nunca olvidamos que a través de nosotros también se enviaba un mensaje a nuestros carceleros, se enviaba un mensaje a los fiscales y al gobierno de Estados Unidos. Y bueno, así lo asumimos y siempre tuvimos claro el mensaje que teníamos que enviar, que era un mensaje de resistencia, que estábamos representando un pueblo en el que no éramos una excepción, siempre tuvimos claro que teníamos que hacerles entender que nosotros no salimos de otro planeta, que salimos de esta población, que éramos cubanos sencillos, normales, que en un momento determinado, asumimos un papel. Y yo creo que eso fue lo que hicimos, es lo que están haciendo mis hermanos, y lo están haciendo con la misma dignidad, con la misma entereza, con el mismo coraje y sobre todo con la misma moral, porque yo creo que una de las cosas que te permite también la resistencia es ver cómo tiene que rebajarse tanto un representante de la ley para llevar a cabo una acusación como la que se hizo contra nosotros. Y René, bueno, así lo asumimos. Y yo le preguntaba por el momento en el que se da la retención y luego el posterior juicio por los otros miembros de la organización, pero particularmente sobre el interés de saber cuándo empezó usted a hacerse hermano también de Gerardo, de Antonio, de Fernando, de Ramón. ¿Cómo se empezaron a crear esos lazos? ¿Quién los fue juntando? Porque además estaban en prisión, no se conocían de antes. ¿Cómo se construye esa hermandad de lo que hoy además se conoce en el mundo como los 5 héroes? yo diría que nos juntó el gobierno norteamericano, nos juntaron los fiscales ante su abuso. Yo creo que fue la reacción nuestra ante el chantaje la que nos hizo hermanos. Y eso se produce rápido, porque ellos este método que se utiliza mucho y de que a veces hasta se alardea, ¿no? De coger lanzarse sobre un país y provocar lo que se llama golpe y estupor a través de la paralización psicológica por el exceso de fuerza, también se aplica en este caso. Y bueno, ahí tú decides si te vas a dejar paralizar, si te vas a dejar doblegar o si sencillamente decides si resistes. Y yo creo que desde el primer momento en que nos vimos por primera vez, una vez que bajamos a la corte, y nos identificamos como que íbamos a resistir, identificamos ese factor común, yo creo que en ese momento ya nos convertimos en hermanos. Recuerdo que la primera conversación que tuvimos cuando bajamos a la corte, que nos pudimos reunir, nos remitió a todos al Moncada, y de nuevo vemos a la historia de Cuba,
nos remitió a todos a la historia de Manzorberá y aquel juicio que ha pasado la historia nuestra, en que Fidel hizo aquella maravillosa defensa. Y desde ese mismo momento en que nos reunimos por primera vez, decidimos que ese iba a ser el camino a seguir en este caso. Y a partir de ese momento fuimos uno solo. Y lo curioso es que, más allá de que cada uno tiene su individualidad, sus preferencias, que no somos una copia de carbón de uno de los otros, inclusive que entre nosotros hay hasta una pequeña brecha generacional, pero el elemento común ese de enfrentar el abuso a partir de la resistencia y decir, bueno, vamos a ponerle el pecho a esto, yo creo que nos hizo hermanos desde el primer día y lo seguiremos siendo hasta el final de esta historia. ¿Qué le diría usted, René, a quienes piensan, seguramente sin conocer bastante de su historia, de la de sus 4 hermanos, que ustedes son unos espías al servicio de los Castro? Les diría que investiguen el caso. Lo que se conoce del caso, más allá de lo que han tratado de publicar autores como el que usted refería antes, y aprovecho para decir que hay un libro todavía mucho más profundo que está saliendo ahora en Estados Unidos, escrito por un periodista canadiense, pero lo que se conoce generalmente, no solamente respecto a este caso, sino respecto al acontecer actual, está pasado por el filtro de las transnacionales, de las corporaciones mediáticas que ustedes conocen mejor que yo. Y obviamente en el caso nuestro, la manipulación de lo que se publicó y sobre todo lo que se dejó de publicar en el caso fue muy fuerte, fue muy metódica. En nuestro caso hubo generales norteamericanos que testificaron a nuestro favor voluntariamente, eso no se informó. Hubo almirantes norteamericanos que testificaron a nuestro favor y eso no se informó. Hubo hasta un ayudante del presidente de los Estados Unidos que testificó y eso no se informó. Y yo le diría al que no conoce del caso que lo trate de estudiar, que trate de acercarse a él. Si realmente tiene sentido de justicia, si realmente le interesa saber qué sucedió, que se acerque al caso. Yo creo que esta literatura que está saliendo, como el libro que usted refiere y el nuevo libro que saldrá de Stephen Kimber, dan luz al conocimiento del caso. Son libros que están escritos de una forma amena, novelada, y que sin embargo se refieren a hechos que la gente no conoce. Yo no condeno a la persona que nos considera espías, porque conozco el nivel de desinformación que se difunde a través de las corporaciones de la información, entre paréntesis. Pero bueno, yo invito a todo el que quiera saber la verdad, que trate de buscarla por medios alternativos y que no se deje llevar por lo que se ha dicho en las corporaciones mediáticas del caso. René, usted decía, entre muchas cosas, una gran verdad en esta entrevista, y es que la historia de los 5 es una historia larga de contar y no nos alcanza el tiempo del programa. Pero en el primer segmento yo le preguntaba por un poco su definición y su visión acerca de lo que significaba ser héroe. Y quisiera cerrar nuestro programa de hoy preguntándole su definición personal. Lo que usted escribiría si le pasaran una hoja en blanco en este momento y le dijeran, ¿qué es la libertad? Yo creo que la libertad, bueno, tiene muchas definiciones, pero yo creo que es